El tema que hoy vamos a compartir es ayúdame orando. Ayúdame orando, amén. Y quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 15 en el verso número 30. Romanos 15, 30. Cuando esté ahí, solamente diga amén. A todos los que nos visitan, pues por primera o segunda vez, bienvenidos. Y si ya está ahí, pues dele la gloria a Jesucristo. Romanos capítulo 15 y vamos a ver el verso número 30. Mientras que meditaba uno de estos días de la semana, me llamó la atención este versículo, la petición de Pablo. Mire lo que dice la palabra: pero os ruego, o sea, es una petición de Pablo a los creyentes en Roma. Os ruego, hermanos, cuando le llama hermanos es que somos hijos de un mismo Padre, ¿verdad? Y también me gusta cuando dice hermanos amados y deseados. Hermanos amados y deseados. ¿Sabe qué? Cuando empezamos a conocer más del Señor y entendemos que ya no solamente somos miembros aquí de la iglesia, no, somos hermanos y somos amados y somos deseados. A veces llegamos a amar más a nuestros hermanos en espíritu que a nuestra misma familia en carne, amén. Dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. Oremos al Señor. Padre, hoy en esta mañana estamos tan agradecidos contigo por la obra perfecta que has hecho y también por la sanidad de los enfermos, por los milagros que hemos visto en Olivia, en Gaby, Señor, en Javier, en Emma y en todos los hermanos que hemos estado ministrando a través de la oración, por Jorge también, que ya está fuera del hospital. Gracias porque tú nos permites ver tu mano en la sanidad. También por los enfermos de cáncer que hoy tú nos has permitido orar y sé que tú los estás sanando. Aquellos que también están batallando con su columna y con la circulación en sus piernas, problemas renales, Señor, tú sabes el dolor, el sufrimiento que causa la enfermedad, pero confiamos en que tú eres suficiente y que tú estás sanando hoy y eres el mismo ayer y eres el mismo hoy y por los siglos. Te rogamos que la palabra que hoy vamos a trazar sea edificación y podamos oír tu voz y no ser rebeldes al llamamiento que tú nos haces desde la palabra y desde la oración. Gracias, Padre. Amén. Pablo ruega a los creyentes que oren por él. A lo mejor es una petición muy egoísta, ¿verdad? Oren por mí, ¿verdad? Pero realmente lo que Pablo pide, yo puedo observar tres cosas que Pablo pide y es lo que hoy vamos a compartir. La primera cosa que Pablo pide es que le sea dada palabra para poder predicar. La segunda cosa que el apóstol pide es ser librado de los rebeldes. Y la tercera cosa que él pide es que la ayuda que lleva a Jerusalén sea recibida. Así es que hoy vamos a ver estos tres aspectos. Lo primero que pide Pablo es que le sea dada palabra. Amén. Efesios capítulo 6, verso 19. Efesios capítulo 6, verso 19. Si está ahí, solamente diga amén.
Mire lo que dice la palabra, Efesios 6:19 dice, y por mí, o sea que oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El apóstol ha predicado en todo Asia Menor y él comparte que ha llenado con el Evangelio. O sea, la tarea de Pablo fue una tarea titánica, ¿verdad? Porque él se esfuerza por predicar a Cristo donde Cristo no ha sido predicado. Yo le quiero decir, por ejemplo, esta ciudad hace 30 años tenía unas 3 o 4 iglesias cristianas, pero hoy es una ciudad que tiene más de 1000 iglesias cristianas. O sea, nos hemos esforzado y el Evangelio se ha predicado en toda la ciudad. Pero hay ciudades y hay lugares y hay naciones donde el Evangelio no ha sido predicado. Entonces, como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Orar, ¿verdad? Para que nos sea dada palabra y que podamos seguir predicando. Quiero que vaya a Romanos capítulo 15. En el verso número 7, Romanos 15, 7 dice, por tanto, recíbanse los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alégrense gentiles con su pueblo. Y otra vez, alaben al Señor todos los gentiles y magnifiquen todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Y estamos hablando del compartimiento del Evangelio no solamente a los judíos, pero también a aquellos que no habían nunca escuchado acerca ni de la palabra ni de Jesucristo. Dice verso 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que puedan amonestarse los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar por la gracia de Dios que me ha sido dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con obras. Pablo empieza diciendo que él no se está gloriando en absolutamente nada, solamente en lo que Cristo está haciendo a través de él. ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Estaba extendiéndose el Evangelio por todo Asia y parte de Europa, y el propósito de Pablo era llegar hasta España, pero primero ir a Jerusalén a dejar un apoyo, una ofrenda, y luego regresar nuevamente a Roma para extenderse. España en ese tiempo era lo último de la tierra. Recuerde, ¿cuál fue el mandato que el Señor Jesucristo le dejó a los primeros discípulos? Id, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes. Así es que él toma ese llamado y empieza a hacerlo. El problema de la iglesia de hoy es que tenemos ese mismo llamado, pero no hemos sido obedientes a llevarlo. Algunos cuantos sí, lo están haciendo discípulos, están predicando, preferentemente en las personas que nunca han escuchado el nombre de Jesucristo.
Y Pablo dice, tengo de qué gloriarme en esto, de lo que Cristo está haciendo en palabra y en obra, con potencia de señales y prodigios. ¿A qué se requiere esto de con potencia de señales y prodigios? Que el Espíritu Santo estaba sanando a las personas. Y eso es una demostración de que el Evangelio estaba siendo predicado. Le digo una cosa, el que sana es Cristo. El que sana es Cristo, no somos nosotros. Lo único que el Señor te pide a ti es que hagas lo posible y Él hace lo imposible. ¿Qué es lo posible? Que cuando hay un enfermo, pongas manos. Dice, pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. O sea, es un mandato, no es opcional. No es, si tú quieres, ve y pon las manos sobre los enfermos. Más bien te dice el Señor, ve y pon las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Por qué es la seguridad de que van a sanar? Porque es el Señor el que la sana, no nosotros. El Señor es el que trae la sanidad hacia la gente que está. Y cuando dice en prodigios o en potencia de señales, está hablando precisamente de la operación del Espíritu Santo en aquellos que estaban recibiendo la palabra. Dice, mientras nosotros predicamos, Señor, tú extiende tu mano y haz prodigios y haz señales. Así es que Pablo está compartiendo esto con los creyentes. Dice, en el poder del Espíritu de Dios. Amén. Prodigios, o sea, señales, milagros en el poder del Espíritu de Dios. ¿Sabe? Lo que no puede hacer la medicina, el medicamento, lo que no puede hacer el médico, lo hace el Señor. Y lo hace de forma perfecta. ¿Cuándo? Cuando Él quiere y como Él quiere. Amén. Porque Pablo dice que tenía un aguijón y no le fue quitado. ¿Y cuál era el propósito de que ese aguijón estuviera? Dice, para que no me ensoberbezca. Para que no me ensoberbezca. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, cuando Dios está obrando, cuando Dios está trabajando con nosotros, tendemos a veces a pensar que es por nosotros. Y sobre todo cuando hay revelación, porque Pablo, la Biblia dice que Dios lo llevó al cielo. A Juan Dios lo llevó al cielo y vieron visión y vieron, obviamente hay una tendencia natural a decir, sabes que, oye, pues como que yo soy el consentido o así, ¿verdad? O sea, como que Dios me usa más a mí. Y puede ser que en el ministerio, depende cómo use Dios a cada quien, algunos ministros podamos o puedan como que empezar con orgullo, o muy así de forma como oculta, ¿verdad? Pero ahí está el orgullo y Dios trata con el orgullo, ¿verdad? O pensar que Dios nos usa más a nosotros que a otros. No, Dios usa al que se deja usar. Dios usa al que Él quiere y como Él quiere, y Él lo hace de forma perfecta. De manera, dice ahí en el verso número 19 del capítulo 15, de manera que desde Jerusalén y a los alrededores hasta Ilírico, mire lo que dice ahí la palabra, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Qué frase? Si la pudiéramos resaltar esa frase, todo lo he llenado con el Evangelio de Jesucristo. Qué bueno sería que la iglesia en Tamaulipas y en México pudiéramos decir de México la misma frase, todo lo hemos llenado del Evangelio de Cristo. No lo podemos decir eso todavía, porque hay muchos lugares, aún aquí mismo en esta ciudad, colonias donde no está lleno del Evangelio de Cristo. Gracias a Dios que sí se ha extendido. Hay muchos lugares, hay ranchos, hay ejidos donde no está lleno del Evangelio de Cristo. Y la pregunta es, como dice la palabra, ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Amén. ¿Cuántos pueden decir, heme aquí, Señor? Pero si se lo dice, eso quiere decir que debe estar dispuesto. Cuando lo manda el Señor va a decir, ay Señor, es que estoy muy ocupado, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, ¿verdad? Porque ya cuando el Señor nos manda a veces como que, ay Señor, y
Y nomás no me mandes tal día, ¿verdad? Porque ese día estoy ocupado. Pero cuando el Señor quiere usarte y que podamos decir como Pablo, todo lo he llenado. Y dice, de tal manera, esto me encanta también, de tal manera que me esforcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. O sea, Pablo lo que está haciendo, está yendo a lugares, está yendo a ciudades, está yendo a aldeas, está yendo a pueblos donde Cristo no ha sido predicado. Y hoy en día todavía, por ejemplo, en México hay cientos de etnias, pero por lo menos hay 12 etnias donde no, el nombre de Cristo no ha sido predicado. Y tú dices, en México y a esta altura sí. Y yo siempre le comento a los miembros de la iglesia, procuren compartir con personas que no conozcan de Jesucristo, que no tengan, que sean personas que no conocen de Cristo, porque a veces es más fácil compartir de alguien que ya se está congregando en otra congregación y ya le decimos, mira, ven para acá para mi iglesia. De eso no se trata el evangelio, se trata de predicar donde ¿qué? Donde Cristo no ha sido nombrado. Amén. Compartirle al no creyente que sus grupos de casa o iglesias en casa estén llenos de personas donde Cristo no se ha predicado. Ahora, no importa si alguien ya conoce y necesita y está ahí, está bien, se está edificando, pero qué hermoso sería que lleváramos el evangelio de Cristo a donde Cristo no ha sido nombrado. ¿Para qué dice? Para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado de él verán, y los que nunca han oído, ¿qué dice ahí la palabra? Entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes. ¿Por qué causa Pablo no había podido ir? ¿Qué estaba haciendo Pablo que estaba tan ocupado que no podía ir? Estaba llevando el mensaje, por eso no podía ir. Dice, por esta causa. ¿Cuál causa? Que estaba predicando en donde Cristo no había sido predicado. Obviamente es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque eran personas que nunca habían tenido un contacto con la ley, ni con el Pentateuco, ni conocían del Dios Todopoderoso. Así es que en los lugares donde llegaba, por ejemplo, si en uno de los lugares donde él llegó y adoraban a un Dios desconocido, él le decía, bueno, yo vengo a predicarles de este Dios que ustedes adoran, que no conocen. Y ese Dios que ustedes adoran y que no conocen se llama Jesucristo. Por ejemplo, si tú vas a predicar a un país, por ejemplo, donde no se menciona a Cristo, va a ser mucho más complicado predicar. ¿Por qué? Porque en México, por ejemplo, tú le hablas a las personas de Jesucristo y saben quién es Jesucristo. Cuando menos saben que murió en la cruz, que nació, que murió, que resucitó. Bueno, tienen la idea básica, pero tú ve a un país, por ejemplo, donde se predique o donde se cree en el hinduismo o en el islam, pues ellos no han oído el nombre de Jesucristo. Y si lo han oído como algo así, completamente alejado, ¿verdad? ¿Y qué requiere para que podamos llevar el evangelio a donde Cristo no ha sido llevado? Oración. Amén, oración. La primera cosa que Pablo pide en Efesios capítulo 6, verso 19, quiero que nuevamente lo vea ese versículo, el 6, 18 y 19. Vamos a ver 18 y 19. Pablo está hablando de la armadura de Dios, ¿verdad? Pero en el capítulo 6, verso 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero luego mire lo que pide Pablo: oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer
con denuedo el misterio del evangelio. Amén. La oración de Pablo es que cuando él abriera la boca, Dios le diera palabras para que la gente que nunca había oído el nombre de Cristo entendiera quién era Cristo. Y le digo una cosa, aún aquí en México, que conocemos quién es Cristo y que la gran mayoría sabe quién es Cristo, se requiere predicar con denuedo y que Dios abra el entendimiento para entender que no está en una cruz crucificado, que Jesús es Dios hecho carne, que vino a morir, que fue el propósito, pero si no lo entendemos por revelación, va a ser solamente una religión. Tiene que haber palabra de sabiduría para que quite Dios toda venda de los ojos y abra el entendimiento, y por ello se requiere la oración. Necesitamos orar. Y Pablo pide oración para que cuando prediquemos la gente pueda entender quién es Cristo, que no solamente es el Hijo de Dios, sino que es Dios mismo. Hay algunas religiones que piensan que solamente es un profeta, que solamente es un iluminado, que solamente es el Hijo de Dios, pero que no es Dios. Pero lo que dice la palabra en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesús es el verbo, es la palabra encarnado. Y ese verbo, dice en el 14, se hizo carne. Y eso es lo que es el evangelio. Dios vino al hombre en forma de hombre encarnado para morir en la cruz, derramar cada gota de su sangre para que a través de la sangre de Cristo usted y yo primeramente seamos salvos, seamos sanos, seamos libres de todo pecado, de toda maldad, de toda enfermedad, de toda iniquidad. Ese es el evangelio. Pero obviamente Pablo estaba predicando a una audiencia que no tenía el mínimo conocimiento de lo que era el trasfondo ni la ley misma de Dios. Así que era muy difícil que la gente entendiera y que lo entendiera bien. Y por ello Pablo pide que le sea dada palabra a fin de que, ¿a qué se refiere con el misterio del evangelio? Es eso, Dios hecho carne. Eso es el misterio, que Dios hecho carne vino y murió, que Él es el Cordero que quita, no solamente que cubre, sino que quita el pecado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Porque en todas las religiones hay que hacer algo, es por puntos. Cuando tú vas a cualquier religión, lo primero que te dicen: bueno, ¿y qué tengo que hacer? Pues no fumes, no tomes, no bailes pegado, no hagas esto, no hagas lo otro. O sea, tiene que ver con algo que yo tengo que hacer para alcanzar la salvación o la santificación. En el Dalai Lama y todo este tipo de budismo y todo, tienen que hacer algo, tienen que ser muy espirituales para lograr. Y en el cristianismo no es lo que tú haces, sino lo que Cristo hizo. Esa es la diferencia. No se trata de lo que nosotros hacemos, no se trata que nosotros somos más santos o más consagrados, sino se trata de la obra de Cristo. Porque en el evangelio dice: la justicia de Dios se revela por fe. Es porque tú crees en Cristo. Porque crees, dice: el que cree tiene vida eterna, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué tengo que hacer, pastor, para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué tengo que hacer para recibir la sanidad? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer para ser santo? Cree, porque Él es el que te santifica, Él es el que te limpia, Él es el que te sana. Es a través de la obra de Cristo que Él hace la obra completa en ti. Pastor, ¿cómo le puedo hacer para que mi esposo ya no sea tan terco? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Cómo le puedo hacer para que mi esposa cambie y sea diferente? Cree que Dios lo va a hacer. Él es el único. ¿Sabes? Por ejemplo, si tú estás casado con alguien que no cree, lo que tienes que hacer es creer tú. Amén. Porque a veces es que quiero que tú, Señor, esta persona cambie. Bueno, tú crees y Dios te va a empezar a cambiar a ti.
y por el testimonio tuyo, esa persona va a ver que hay un Dios vivo. Amén. No pidas que el otro cambie. Tú pídele al Señor. Tú cree. Y Dios hace la obra con tu esposo, con tus hijos. Permítele al Señor. Sabes que una célula de cáncer puede cambiar a una célula sana si tú crees. Porque una célula de cáncer es una célula que se revela a hacer la función que Dios le dio al cuerpo. Es una célula que se revela, que no quiere obedecer, porque Dios a cada célula le dio una función. Igual como al cuerpo de Cristo, a cada miembro le dio una función. Y cuando ese miembro dice, yo no lo quiero hacer, es un cáncer. Así es que lo primero que Pablo pide es palabra. Lo segundo que Pablo pide es que lo libre de los rebeldes. Ahí lo que dice en el verso 18, dice, porque en el verso 15, vamos a ir, Romanos 15, 31, perdón. Romanos 15, 31. Primero pide que le sea la palabra, pero ahora también pide ser librado de los rebeldes que están en Judea. Amén. ¿Qué es lo que pide Pablo? Ser librado de hombres rebeldes. La rebeldía es desobediencia. O sea, Dios vino a los judíos, y cuando dice Judea se está refiriéndose a los judíos, al pueblo de Dios, que no creían que Jesucristo fuera Dios, que no creyeron que Jesús era el Mesías. Así es que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. A los suyos vino y los suyos, dice, pero a los que le recibieron, a los que creen, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es que Pablo viene ahora, va a Jerusalén a llevar una ofrenda de los gentiles. ¿Por qué? Porque había necesidad en Jerusalén, estaba habiendo hambre y él lleva, pero él pide ser librado. ¿Por qué? Porque esta gente que estaba en rebeldía, ¿sabe qué querían hacer con Pablo? Querían matarlo. ¿Por qué? Porque ellos pensaban en su mente y en su corazón que estaba trastornando su religión, que estaba yendo en contra de la ley, y por eso en Hechos, mire lo que dice la palabra, Hechos 21, 20 y 21, Hechos 21, 20 y 21 dice, los creyentes en Jerusalén, la mayoría judíos, habían recibido el evangelio glorificando a Dios. Amén. O sea, la mayoría de los creyentes en Jerusalén eran judíos, ¿verdad? Y habían ¿qué? Recibido la palabra, o sea, recibieron la palabra, o sea, creyeron que Jesús era Dios. Poniéndolo un poco más sencillo, creyeron que Jesús era Dios. Dice, siendo celosos de la ley, aquí hay un detalle muy importante, y habían sido informados que Pablo enseñaba a apostatar de la ley de Moisés, diciéndoles que ya no era necesario circuncidar a sus hijos. Eso es lo que es el resumen de esos versículos de Hechos capítulo, se lo estoy parafraseando, pero se lo voy a leer así tal cual. Hechos 21, Hechos 21, del 20 al 21. Se lo voy a leer textual, ¿verdad? Para que lo meditemos. Hechos 21. Dice, cuando ellos le oyeron glorificar a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Amén. Así es que Pablo iba a ir a Jerusalén y él pide que le puedan recibir. Amén. ¿Por qué? Porque probablemente
Los judíos que eran muy ortodoxos no estaban de acuerdo con lo que Pablo estaba predicando. ¿Qué es lo que Pablo estaba predicando? Que ya no era necesaria la circuncisión, que la verdadera circuncisión es la del corazón, no es algo físico, sino es algo que tiene que ver con el interior. ¿Qué es la circuncisión interna? Cuando una persona cree, cuando una persona se arrepiente y cuando una persona deja de caminar en pecado. Amén. Así es que Pablo va ahora a los judíos y los judíos no creen exactamente lo que Pablo está predicando. Hay una diferencia doctrinal y obviamente hoy en día seguimos con las mismas diferencias doctrinales. Personas que piensan que voy a santificarme y voy a ser mejor a través de las acciones personales, y no es a través de las obras, es a través de la obra de Cristo. Es a través de lo que Cristo hizo, no lo que nosotros hacemos. Esa es la segunda cosa que Pablo pide, ser librado de personas rebeldes. Ahora, le digo una cosa, la rebeldía es algo que está ligado en el corazón del hombre. La necedad, la rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? Desobediencia. Moisés batalló en el desierto con personas que no creían y que no querían caminar en la visión. Uno de ellos fue Coré. María, aún su propia hermana, murmuraron, se quejaron. Aarón también. Y le digo una cosa, ¿sabe qué es rebelión? Cuando no queremos obedecer al Señor. El Señor es claro, nos dice, si nosotros nos habla el Señor y no obedecemos, pues estamos en rebeldía. ¿Qué es rebeldía? Desobediencia. Lo mismo también, otra palabra que usa el Antiguo Testamento es contumaz. Contumaz es terco, sabiendo qué es lo que tienes que hacer, no lo haces. Sabemos que tenemos que congregarnos, no nos congregamos. Sabemos que tenemos que orar, no lo hacemos. Sabemos que tenemos que leer la Biblia, no lo hacemos. Sabemos que tenemos que hacer discípulos, no lo hacemos. ¿Cómo se llama eso? Rebeldía, desobediencia. Y contumaz es, sé que lo tengo que hacer, pero no lo voy a hacer. O sea, es terquedad. La acción es terquedad, pero la característica, la palabra es contumaz, que estamos abiertamente, no queremos obedecer, no queremos, ya sabemos la verdad. Ahora, ¿qué pasaría si cada creyente en la iglesia hiciéramos lo que tenemos que hacer? El evangelio se extendería de forma bien rápida. Bien rápidamente el evangelio se extendería si cada uno de los que estamos aquí pudiéramos abrir nuestra casa para que ahí se comparta el evangelio. Si cada uno lo que recibimos durante el domingo lo podemos compartir entre la semana, el evangelio se extendiera. Y por eso Pablo ora, pide oración, primero que le sea dada palabra, que nos sea dada palabra para poder compartir. Segundo, que el Señor nos libre de aquellos que están en contra, que no quieren que el evangelio crezca o se desarrolle. Y por último, pide que esa ofrenda que él lleva para Jerusalén sea bien recibida. Amén. Porque hay veces que aún que queremos llevar una bendición, hay gente que se opone. Los judíos era una bendición económica, era una ofrenda monetaria que Pablo quería llevar, que habían juntado entre los gentiles de Tesalónica, y la llevan para allá, pero dice, y si no la reciben porque saben que no estamos exactamente en un mismo sentir. Y hay veces que llevamos una bendición a un hogar, el llevar el evangelio es llevar una bendición, pero hay veces que personas dicen, no quiero escucharte, no quiero recibirte. Y es triste, ¿verdad? Que aunque lo que le estamos llevando va a sanar, va a salvar, va a liberar, hay personas que lo rechazan y no lo quieren recibir. Oremos en esta mañana. Pidámosle al Señor, Señor, vamos a orar. La palabra es ayúdame orando, pero literalmente es lucha a mi lado a través de la oración. O sea, el sentir literal de ayúdame orando por mí, que es Romanos 15:30, ayúdame orando,
es que la mejor forma que tú puedes hacer que el evangelio se extienda es a través de la oración. Oremos para que cada uno de nosotros podamos ser un instrumento y podamos llevar el evangelio a quien no lo tiene. Póngase de pie conmigo. Vamos a orar. Cada uno de nosotros y cada semana tenemos contacto con mucha gente y mucha de esa gente no conoce al Señor. Oremos para que Dios nos dé palabra y que sea con mucha sabiduría para que la persona pueda recibir el evangelio. Oremos para que cada creyente pueda tomar la decisión de decir, sabes que ya no quiero ser solamente un espectador, de venir y sentarme aquí a cada domingo, sino quiero ser un portavoz y llevar el mensaje. A lo mejor tú puedes decir, pastor, pues que a mí no me sale nada. Bueno, vamos a orar, como dice Pablo, ¿verdad? Que me sea dada palabra y que cuando tú abras tus labios, tú digas, no, pues no sé ni cómo le dije, pero ya le dije todo lo que necesitaba saber. Amén. Vamos a orar por estos tres aspectos. Número uno, que nos sea dada palabra. Número dos, que el Señor nos libre de personas que están en oposición. Y número tres, que lo que llevemos sea recibido. Padre, bendice la iglesia, casa de oración, y bendice la iglesia en Reynosa y en México. Padre, que el evangelio sea predicado, que cada vez que abramos nuestros labios tú nos des palabra de sabiduría,